Y bueno, tenemos en esta cabina de radio al licenciado en Ciencias de la Comunicación, Víctor Quintana Silveira, que yo decía ahorita que es doctor, que tiene un doctorado en Sociología, y ahorita le preguntamos. Fue 2 veces diputado local en el estado de Chihuahua, diputado federal en 1994-1997, jefe delegacional en el Distrito Federal de Gustavo Madero, miembro del PRD en 1994 al 2014, del 2014 al 2020, pues parte de Movimiento de Regeneración Nacional, y también pues invitado a trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Javier Corral, que pues este año decidió retirarse para pues prácticamente tomar un camino a la aspiración, primero de ser precandidato a la gobernatura y también apoyando pues la dirigencia de Muñoz Ledo. Bienvenido, muy buenas tardes, Víctor, licenciado, doctor. ¿Cuál sería el título más correcto? Pues mira, algunos me dicen licenciado, otros doctor, pero lo que más me gusta es Víctor. Perfecto. Me gusta más Víctor, es más bonito. Significa vencedor, por otro lado. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias, Israel, gracias, Auten, gracias, Vicente, por recibirme. No hace una corrección, nada más fui una vez diputado local, una local y una federal. No he reincidido tantas veces, nada más una vez fui diputado local, 2007-2010. Pero sobre todo, jefe delegacional de la Gustavo A. Madero, que se considera por la valla, el presupuesto que se maneja por la responsabilidad en personas, pues como si fuera un estado. Sí, efectivamente, cuando estuve en la Gustavo A. Madero, por cierto que la hermanamos con Cuauhtémoc, ¿sí? Cuando Beto Pérez fue presidente la primera vez, en aquel momento tenía 1.250.000 habitantes y tenía más o menos 1.300 millones de pesos de presupuesto. En aquel momento la población de la Gustavo A. Madero era mayor que la de 10 estados de la República. Entonces sí era considerable. Además una zona en el norte del Distrito Federal muy complicada en cuestión de seguridad, muy complicado el orden en todo el área de la Basílica de Guadalupe. Y pues la inseguridad fue uno de los grandes problemas que enfrentamos en aquel momento. Sobre todo en ese aspecto de la inseguridad que se vivía en aquel entonces, en ese periodo que había pues una alternancia y que prácticamente pues ahí había un enfrentamiento entre el PAN y el PRD, pero que a usted le permitió construir, realizar acuerdos y sobre todo gestionar para esa delegación. Sí, mira, afortunadamente conté con todo el apoyo. Bueno, yo estaba en la Dirección General de Personal primero, fue el primer puesto al que me invitó el ingeniero Cárdenas. Estuve ahí de mayo de 98 a septiembre de 99. Luego, cuando quedó vacante la delegación Gustavo Madero, le presentó la entonces secretaria de Gobierno, Rosario Robles, una terna al ingeniero, y el ingeniero me hizo el honor de escogerme. Entonces tuve el apoyo del ingeniero para llegar, y después de Rosario Robles, que era la jefa de gobierno, y Leonel Godoy, que era el secretario general de gobierno, tuve todo el apoyo para realizar, creo que un trabajo, pues en la medida en lo que se puso, un año solamente, al frente de la delegación, una delegación, pues sin grandes problemas de suministro de servicios, porque más allá del 95% de la delegación estaba pavimentada en aquel momento. Y eso que tiene una parte muy alta, todo lo que es la Sierra de Cuautepec, en la punta de lo que es la Ciudad de México, la parte más alta. Ahí incluso teníamos había escalinatas de concreto. Y teníamos problemas fuertes de protección civil. Teníamos rocas de 100 toneladas que amenazaban venirse sobre la población. Tuvimos que colocar unos tensores, unas peines de concreto para detener el desliz de rocas. Teníamos una parte que se llama Chalma de Guadalupe, una colonia de 40,000 habitantes que se estaba deslizando porque estaba en la ladera de un cerro, con mucha inestabilidad. Y creo que pudimos afrontar bien el trabajo ahí en Gustavo A. Madero. Me quedan muy gratos recuerdos de aquel entonces. Y lo mismo en la Dirección General de Personal. Ahí me tocó un desafío muy fuerte,
porque yo era el enlace del gobierno de la Ciudad de México con el sindicato de trabajadores, que eran 103,000 trabajadores, 39 secciones sindicales. Entonces, pues fue un buen desafío, fue un buen primer quemón en la administración pública, Israel. Que eso sin duda representa un beneficio a la hora de tener un currículum y pretender lo que ahorita está haciendo, ¿no? Buscar ser primero, pues obviamente precandidato, después candidato por Morena, pero que en un momento dado, pues esto representa para el electorado una confianza porque lo ha sabido hacer y ha tomado decisiones, y que la verdad es que hoy en día se requiere mucho de la experiencia, la capacidad, sin duda. Sí, y he manejado presupuestos fuertes. Te digo, eran 1,300 millones de pesos, no tuvimos ninguna observación importante de la Contraloría en aquel momento, y antes, pues un presupuesto también muy considerable, por ejemplo, dotar de vestuario, de equipo, a 103,000 trabajadores del gobierno del Distrito Federal, negociar con ellos las condiciones generales de trabajo, pues fue algo también muy importante, y que me ayudó pues, a tomar decisiones con rapidez, a escuchar a la gente. Y luego me volvió a tocar un desafío administrativo importante en la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, porque venía una inercia de una secretaría asistencialista a la que se dirigían los demás miembros del gobierno, incluso el Congreso, en términos de solicitar despensas y cobijas. Entonces le dimos un giro que yo considero de izquierda, basado en derechos de las personas, en desarrollo de capacidades y en la creación de redes sociales de cuidado de las personas más vulnerables. Cambiamos la política, edificamos una política social realmente de izquierda, y esto nos valió la atención nacional. Expertos en política social como Mario Luis Fuentes, que tiene un programa que se llama México Social en Canal 11, pues nos felicitaron, y déjenme comentarles que hay una evaluación externa de los programas sociales de los diferentes gobiernos de las entidades federativas, que hace un grupo que se llama GESOC. Bueno, en 2017, cuando apenas habíamos llegado, el gobierno de Chihuahua en política social estaba colocado en el lugar 29 a nivel nacional. Para el 2018 habíamos subido al 6. Y cuando yo salí de la Secretaría lo dejé en el 4 a nivel nacional. Nada más había 4 entidades en la República que tenían una política social consistente, que eran Guanajuato, Jalisco, el Distrito Federal y Chihuahua. Eso me dio mucho gusto. O sea, el desafío lo pudimos cumplir a ese nivel. Víctor Quintana Silveira, sabemos que tiene la intención de participar, levantó la mano en Morena. ¿Cómo ve este proceso en el cual, pues hasta este momento, creo que hay 4 aspirantes? Su persona, Cruz Pérez Cuellar, el caso del delegado Juan Carlos Loera de la Rosa y el asesor de Pemex, Rafael Espino. ¿Qué capacidad ha tenido Víctor Quintana que le permita hoy aspirar a esto, a la precandidatura? Bueno, estábamos hablando de la primera. Tengo experiencia de gobierno. Además fui diputado federal. Como diputado federal me tocó investigar toda la administración de Raúl Salinas de Gortari en Conasupo. Descubrimos ahí varios fraudes, cosa que no fue retomada por la fracción mayoritaria del PRI. Fui diputado local 2007-2010. Tengo experiencia administrativa y de gobierno en generación de políticas públicas. Tengo preparación académica. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación en el ITESO de Guadalajara, maestría y doctorado en Ciencias Sociales en París, Francia. Y por otro lado, además de la experiencia académica, y que yo considero lo más importante, es realmente he estado siempre cercano a las causas del pueblo de Chihuahua. Y para mí eso es lo que más me ha enriquecido personalmente. Yo regresé después de estar 17 años fuera de Chihuahua, en Guadalajara y en Francia. Regresé y desde 1987 he estado presente en las principales luchas del pueblo de Chihuahua, del movimiento campesino, de los deudores de la banca, de la gente que defiende su patrimonio,
de los derechos humanos, de las mujeres, el movimiento por la paz. Entonces, conozco Chihuahua a pie, conozco Chihuahua por tierra y de repente muy aterrado porque hemos tomado carreteras, hemos tomado bodegas, hemos tomado puente internacional, hemos tomado bancos, siempre acompañando las luchas del pueblo de Chihuahua. Entonces sé cuáles son las aspiraciones, las luchas del pueblo de Chihuahua, y siempre he sido un portador de las mismas a donde he ido. Miren, en la academia yo investigo, profundizo las causas, las dimensiones de los movimientos sociales en Chihuahua, y la problemática que tenemos de violencia, la problemática ahora del agua, son mis temas de investigación en la academia. Eso lo he llevado a la academia, lo he llevado a mis colaboraciones en la prensa, en los medios de comunicación, y lo he llevado a los puestos públicos que he desempeñado. Entonces yo no sé trabajar si no es en contacto con el pueblo. Licenciado, vamos a un corte de comerciales, Víctor, vamos a un corte de comerciales y luego regresamos con esta interesante entrevista. Víctor Quintana Silveira en entrevista en BM Radio. Bueno, pues aquí estamos con el licenciado Víctor Quintana Silveira sobre lo que él ha expresado, que él conoce desde abajo y sobre todo las causas sociales, que es su mero fuerte. De hecho, es catedrático en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, concretamente en Humanidades, donde ha estado pues laborando también activamente, pero que sin duda pues ha representado en muchas ocasiones los movimientos. Yo recuerdo uno de ellos que me tocó a mí firmar en aquel entonces por su candidatura, que no querían que llegara precisamente a la diputación local. Recuerdo que ahí en la plaza estuvimos, tal vez él no se acuerda de eso o no se dio cuenta, pero me tocó a mí estar ahí, ya desde aquel entonces me decían, pues ¿qué eres de chile, de frijol, de qué eres? Pues decíamos, estamos abrazando la causa de un cuauhtemense que sin duda ganó en las urnas. Sí, todavía Israel Beltrán Montes, que era presidente municipal en aquel tiempo, dice, Víctor, pero a mí nunca me pediste la carta de residencia. Pero tampoco me la ofreciste. Tampoco me lo ofreciste, Israel. No, y fue un movimiento social que se generó en Cuauhtémoc en 2004, cuando ganamos en las urnas y perdimos en la mesa. Ganamos. Eso me recuerda mucho a mis admirados soles de Ojinaga, del béisbol, que pierden muchos, pero todos en el campo, nunca se hacen un lado. Yo admiro el tesón de los soles de Ojinaga y en todas partes lo digo. Y la frente en alto. ¿No? Hay que caer con la vista al sol siempre, ¿no? Con la frente al sol. Entonces, sí, mira, el problema del agua es un problema que se va a ir agravando porque el cambio climático no es para menos. Estamos al filo de una mega sequía en toda la parte noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, que va a ser de larga duración, entonces es bueno tomar medidas. Yo creo que la importancia de los movimientos, a pesar de los manipuleos políticos, la importancia de los movimientos que se han dado a lo largo de 2020 en toda la cuenca del Conchos, desde Jiménez y La Boquilla hasta acá, hasta el distrito 090, hay que justipreciarla bien, porque luego se dice, no, pues no se ha logrado nada, se llevaron el agua. No, primero, se puso en la agenda nacional e internacional el problema. A mí me han llamado, nomás para decirle dos ejemplos, me han llamado de la televisión rusa, Rusia TV, y de Al Jazeera, de la televisora árabe internacional, y del país, para preguntarme sobre esto, para que vean la dimensión del programa. Se puso en la agenda nacional e internacional. Segundo, se ha hecho conciencia de que no puede seguir así todo el manejo del agua en Chihuahua. Tercero, se ha mostrado que existe mucha corrupción en el manejo del agua, no nomás en el agua rodada, sino también en el agua de bombeo. Y cuarto, y muy importante, aunque no lo ha dicho tal cual el presidente de la República, cuando se cambia a los 6 funcionarios más importantes de Conagua, después de la directora Blanca Jiménez, y se pone a gente con capacidades técnicas y políticas ahí. Y sin un compromiso.
¿Mande? Y sin un compromiso. Y sin ningún compromiso, como estaban Alcocer, Yamanaca y Ocon, que estaban, pues tenían sus tierras en Tamaulipas y tenían algunos compromisos. Ahora yo conozco, por ejemplo, Elena Bunz, que es una académica estudiosa del problema del agua, y por ejemplo, Aarón Mastache, que estaba en la subsecretaría de Derechos Humanos de Secretaría de Gobernación, fue mi compañero en el gobierno del Distrito Federal. Es gente comprometida con el pueblo. Entonces, esto nos hace ver, en primer lugar, sí reconoció el gobierno federal que se estaba manejando mal el problema. Tan lo reconoció que cambia a la gente que estaba ahí. Y yo creo que a partir de ahora, cuando se baje la tensión del pago del agua a Estados Unidos, porque se va a pagar el agua, se va a pagar, vamos a empezar a arreglar las cosas de fondo. Primero que nada, el huachicol, el aguachicol. Hay fugas hasta de 200 millones de metros cúbicos anuales, la mitad de lo que debemos pagar a Estados Unidos en el trayecto de Delicias al Granero para regar huertas nogaleras. Entonces, esto, Israel, va a empezar a arreglarse. Segundo, creo que también es muy importante, ayer lo dio a conocer la secretaria de Gobernación, se va a iniciar lo que he estado yo proponiendo desde hace mes y medio, la generación de una instancia permanente de negociación donde estén gobierno federal, gobierno del estado y productores, que no haya, como se dice en el box, fuera seconds, ¿no? Que no haya ahí diputados o presidentes municipales. Los oportunistas políticos. Que lo están manejando políticamente, que estén productores, algunos académicos bien informados de esto, a lo mejor, y punto final, nada más ellos. Que resalto algo refiriendo a lo que usted dice. Después de ese prácticamente 8 de septiembre que los productores toman las instalaciones de la presa La Boquilla, fue ahí cuando se sumaron esos oportunistas, y no quiero decir qué puesto tengan, pero antes no anduvieron los guamazos. Entonces es donde dice uno, pues te hubiera querido ver antes, no después, no ya en las ganadas. Efectivamente. Creo que es porque no se construyó rápidamente se inició en el mes de diciembre de 2019, pero no se le dio seguimiento a una instancia que se reuniera periódicamente con otra cosa muy importante, una información clara, contundente, en tiempo real, de qué hay en las presas, qué volumen, cuánto se ha ido, a dónde se ha ido del agua, cuánto falta por pagar a los Estados Unidos. Porque los productores tenían un dato, con agua otros, Sila otros. Entonces, en la medida en que haya una información, una única información, no cuestionada, técnicamente fundamentada, la conflictividad baja. Y definitivamente, porque precisamente aquí tenemos el punto de medición de Sila, tanto del lado mexicano como del lado americano, y no correspondía con los datos que daba con agua, había una diferencia. De igual manera, pues se sabe que prácticamente desde el 2004 no se tenía una medición exacta, un estudio de batimetría de las presas. Entonces creo que pues no podemos andar gastando si no sabemos el saldo que tenemos. Exactamente, eso es muy importante. Y luego tenemos que ver también qué vamos a hacer los próximos ciclos, porque pues ya tuvimos un mal ciclo, un muy mal ciclo. Que está terminando, no se ve que vaya a ser mucho mejor el próximo año. Ahora, yo entiendo perfectamente la urgencia del gobierno federal de pagar el agua. Luego, hay que tomar en cuenta un poquito los factores históricos. El tratado se hace en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos le urgían aliados, o al menos que no viniera a meter su cola por acá a la Alemania nazi. Y gobernaba Estados Unidos el presidente más progresista que han tenido ellos, que era Franklin Roosevelt. Ahora
tenemos al presidente más reaccionario, más conservador que hayan tenido los Estados Unidos. Aquel era respetuoso de la relación con México. Se hizo el Tratado de Aguas, pero también se hizo el Tratado Bracero en 1944, ¿sí? Y ahora tenemos al presidente más conservador, y no va a dudar él y el gobernador Abbott de Texas de manipular políticamente o electoralmente el asunto del agua para las elecciones del próximo 3 de noviembre. Entonces, por esto la urgencia de pagar el gobierno mexicano. Se va a pagar con agua de otros lados de las presas internacionales, pero hay que construir esa instancia de creación de consensos, Israel. No podemos seguirnos peleando con el gobierno federal, no vamos a sacar nada, somos parte de una federación. Es necesario el diálogo continuo. Licenciado, a últimas fechas, con este bloque de 9 estados, 9 gobernadores que piensan diferente, que se habla de formar una federación, que a mí me parece exagerado el decir, vamos a hacer valer el Estado libre y soberano, de que se pudieran conformar como una república. Me parece a mí una situación sumamente atrevida, pero en este sentido es una estrategia de presionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es una estrategia. Formar esa federación va contra el artículo, creo que 118 constitucional. No puede haber asociaciones de estados en este sentido. Hay que recordar que México es una federación, no una confederación, donde hay mucho más autonomía y libertad de las partes, como Canadá, que es una confederación, o Suiza es una confederación. Nosotros somos una federación. Aquí sí hay un poder sobre las partes. En las confederaciones no hay un poder sobre las partes. Aquí sí hay un poder. El poder federal está sobre las partes. Entonces tendría que ir en contra de la ley. Por eso es muy importante bajarle un poquito a las cosas. Creo que se ha enturbiado mucho político electoralmente el asunto. No creo que tenga mucha perspectiva. Lo que sí habría que hacer es a lo mejor un llamamiento al gobierno federal para tener un trato diferente, pero estirar más la liga en este sentido no le ayuda ni a los estados, ni al gobierno federal, y sobre todo no le ayuda al pueblo de Chihuahua y al pueblo de los otros estados. Que son los que pagamos los platos rotos, los ciudadanos. Efectivamente. Allá se pelean y nosotros pagamos los platos rotos. Eso tenemos que tenerlo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué lectura nos puede dejar de aprendizaje para corregir esta lamentable situación que se presenta en nuestro estado de Chihuahua, donde lamentablemente ya se pintaron de rojo, de sangre, mejor dicho, en el cual pierde la vida una mujer, y en el aspecto hoy cómo las mujeres se encuentran empoderadas? ¿Qué debemos de aprender de esto? Porque a final de cuentas no hemos ganado absolutamente nada. Bueno, yo creo que lo que nos enseña es, en primer lugar, cuando una causa justa nos llega, hay que seguirla, hay que ponerla de manifiesto con movimientos, con manifestaciones públicas, porque si no fuera por esto, el problema del agua seguía peor, estaba peor ahorita. Hubieran sacado más agua, no se hubiera despedido de Conagua a la gente que había que despedir, que había que depurar, y el problema iba a ser recurrente para los próximos años. ¿Considera que fue correcta la actitud de los productores? Creo que fue correcta la actitud de los productores, no así de algunos infiltrados, por una parte oportunistas políticos y por otra parte, ¿cómo le llamaría yo? Gente interesada en reventar el movimiento. Que fíjese, aquí lo tenemos de manifiesto en Ojinaga, cuando se da este problema que incendian las camionetas, los mismos productores dijeron, este no es nuestro movimiento es pacífico, buscamos el diálogo, no la agresión. Eso es muy importante, Israel. Mira, en marzo yo estuve presente allá en Las Pilas, en Camargo, donde se bifurcan el río Conchos por un lado y el canal principal por otro. Y ahí fui testigo de cómo un grupo de chavos vestidos como cholos, estaban incendiando las instalaciones de Conagua y una camioneta de Conagua. Y les pregunté a los productores, ¿y esos de dónde vienen? Y dijeron, no los conocemos y nos deslindamos de eso. Entonces yo creo que hubo infiltrados en todo momento,
los que incendiaron las oficinas de gobierno del Estado, las casetas de cobro, que, pues, no sé, interesados en desestabilizar. Por otro lado, una crítica fraterna que yo haría a los productores es que faltó más unidad en el movimiento. Cerrar filas, porque de repente unos eran muy radicales y unos muy temerosos, de repente unos se aceleraban y decían que iban a cerrar la presa y otros que no tanto. Entonces esto le quitó un poquito de fuerza y contundencia. Yo le sugeriría que hubiera más unidad de dirección, aunque fuera una dirección colectiva, pero que hubiera más unidad de dirección. Y finalmente creo que de parte del gobierno federal sí hubo necesidad o una deficiencia de no constituir con la suficiente celeridad y rapidez, con su celeridad y seriedad, una instancia de negociación y de diálogo permanente desde el principio. Que eso se le llama, bueno, experiencia, feeling político, que muchas veces, pues, digo, ¿no? Carecemos de esa capacidad porque la negociación, eso equivale a que no me va a salir con las mías, ni tampoco le voy a decir que todo en sí. En lo que quieren. Sí. Una negociación previa. Mira, una cosa que les enseño yo a mis alumnos en sociología, y que a veces tienen dificultad en entenderla, es, les digo yo, la violencia es lo contrario del conflicto. Ay, me dicen, ¿cómo? Ausencia de paz. La violencia, el conflicto es cuando dos partes se encuentran, ¿sí? Saben que tienen intereses contrapuestos, pero no les interesa acabar con el otro, sino mejorar los términos de la relación. Entonces, cuando se da eso, hay una salida pacífica al conflicto. Cuando no se plantea así, es cuando sale la violencia. Cuando tratas de anular al otro, cuando tratas de eliminarlo al otro. Y creo que de repente parecía esto, que se buscaba eliminar a la otra parte. Y eso es violencia. Que, vaya, el exceso de fuerza muestra una gran debilidad. Exactamente. En la medida en que se utiliza la fuerza física, quiere decir que la fuerza moral, que la fuerza de la razón son débiles. Entonces, por eso es importante llevar las cosas a la mesa, argumentarlas, y decir, bueno, vamos, estamos dispuestos. A final de cuentas, se termina negociando. ¿Pero qué le parece si negociamos irnos a comerciales? Órale, ¿cómo no? Son las 2:33. ¿Qué está pasando? Estaba pensando otras ondas de... Vamos a comerciales y volvemos. Bueno, sabemos que Víctor Quintana Silveira pues tiene esta aspiración, pero para llegar a esta aspiración ahorita Morena se encuentra viviendo un proceso de selección para el dirigente nacional. Sabemos que Víctor Quintana Silveira promueve lo que es la figura de Muñoz Ledo como dirigente nacional. Un hombre con mucha capacidad, un hombre, que en su momento fue candidato a la presidencia de la República y un hombre, yo lo considero un erudito. Yo le dije en una entrevista que le hicimos que era el Julio César Chávez de la política, porque ganó, va a ser campeón en varios pesos, en el PRI, en el PRD, y esperamos que en Morena. Yo le apuesto a Porfirio, y se lo he dicho y lo hemos estado apoyando, porque en este momento difícil de Morena, creo que Porfirio significa la experiencia combinada con la juventud de la ya electa secretaria general Citlali Hernández, a la que apoyamos también, y significa la visión de lo que es un partido político. O sea, Muñoz Ledo no va a ser un partido que sea nada más el instrumento del presidente, sino va a ser, por un lado, el partido en el gobierno, sí, pero que le plantea cosas diferentes al presidente. Y por otro lado, un partido cercano al pueblo, cercano a la gente. Ser un partido del gobierno implica esas dos cosas. Estar cercano al presidente, pero no tan cercano que sea incondicional del presidente, y estar cercano al pueblo. Ser incondicional del pueblo, eso sí, y en un momento dado tratar de convencer al pueblo de lo que está haciendo el presidente. Y si no está bien lo que está haciendo el presidente,
hacérselo ver por esa cercanía que tiene con el pueblo. Y creo que pues Porfirio puede hacer eso. Porfirio puede darle organicidad al partido de la que carece ahorita. Por ejemplo, yo fui primer presidente de 2012 a 2015. Ya debería haber dos presidentes después de que yo salí. No se ha cambiado. El padrón sigue ahí y medio disputado. No hay comités municipales en muchos lados, o hay comités municipales que vienen desde 2012. Entonces es necesario darle organicidad al partido. Y sobre todo unidad. Unidad, eso es muy importante. Y en un partido de izquierda, como lo decías en el teléfono ahorita, en un partido de izquierda, lograr la unidad es encontrarle la cuadratura al círculo. Y yo te puedo presumir que cuando yo fui presidente estatal de Morena, pues mantuve unido a Morena. Claro que es más fácil mantenerlo unido cuando no hay muchas canicas que disputar, cuando no hay dinero, cuando más bien tienes que ponerle de tu dinero, cuando no hay muchos puestos o no hay puestos que repartir. Pero lo mantuvimos unido a Morena entonces. Entonces, creo que la unidad, la organización, y la visión de largo plazo del partido, la estrategia, se lo puede dar Porfirio Muñoz Ledo, definitivamente. Que eso, dice usted, no hay muchas canicas para prestarles para jugar, No pero que también significa lealtad. Exactamente. Mira, que significa haberse la rifado, haberse echado el volado al aire, gastar suela. Y que muchas veces andaban agujeradas las suelas, pero andaban con todo el corazón, que eso es una convicción. En agosto de 2015 venimos aquí a Ojinaga con Andrés Manuel López Obrador, y pues juntaríamos unas 300 personas en la plaza, y fuimos a Manuel Benavides y también muy poca gente en aquel entonces. Recorrimos el estado con Andrés Manuel desde 2007 y había lugares en que no se acercaba gente. Me acuerdo cuando fuimos en enero de 2009, fuimos a la zona de Nonuava, San Borja. Le dije a Andrés Manuel, no encontramos un restaurante más o menos en San Borjas, entonces lo que te propongo es, vamos a llevarnos una hielera llena de burritos y comemos en el cañón de Namurach. Dijo, ¿cómo no? Entonces no se acercaba la gente a Morena. Bueno, no era Morena, a ese movimiento de Andrés Manuel. No se acercaba. Nos decía, no, con Andrés Manuel no vamos. Gente que ahora está ahí, que se convierten casi en los cancerberos de la puerta de entrada a Morena. En aquel tiempo, pues estaban disfrutando. Y que no sé de dónde salió tanta gente. ¿De dónde salió tanto convencido de repente? Yo le he comentado mucho a Juan Carlos Loera, ha utilizado este ejemplo. Le dije, hay morenistas que se hacen, que creen que la ideología es como aquel producto que se llamaba overhaul en un bote. ¿Te acuerdas? No sé si se acuerdan. Era un producto como un aceite que sellaba bien los pistones para que no tuvieran fugas, nomás mientras vendías el carro. Y yo pienso que hay gente que se metió a Morena como si comprara un overhaul en un bote. Que nosotros hemos dicho que hay muchos güeros que se hicieron morenos. Sí. Hay muchos güeros que se hicieron morenos, sí. Y que lo entendemos, ¿verdad? Pues sí. Esto así es. Y sin duda una elección se gana con votos. También eso hay que entenderlo. Pero sí lo importante es, en ese sentido, la regeneración. Este movimiento de regeneración, que no quede ahí en un movimiento, que sea una cuarta transformación. Pero también me queda claro que llegaron personas que lamentablemente van a seguir poniendo en práctica esas viejas enseñanzas, esas malas costumbres que no permiten que exista la igualdad y la unidad, que solamente quieren estar en el poder por pertenecer en el mismo. La cuarta transformación no nada más debe ser una oportunidad para que Morena llegue al poder, sino es una oportunidad para que Morena se transforme en la misma línea de la cuarta transformación: democracia, participación, respeto a la diferencia, igualdad, etcétera. Porque sin duda, los políticos o los propios presidentes que se han obsesionado con la historia dejan de construir su propio legado. Sí. Y eso no les da historia. No, yo creo que Morena debe ser
hasta cierto punto debe ser el guardián de ese legado. Por eso considero que, en mi opinión muy personal, que Muñoz Ledo representa esa, contrapeso político. Sí. Oye, estamos mal en esto. Sí. Porque muchas veces, no, lo que usted mande, señor presidente. Si Muñoz Ledo es capaz de decirle a López Obrador que no está de acuerdo con él en algunas cosas, ¿sí? Como yo siento que lo ha hecho Ramírez Cuéllar, no tiene todo ese glamour de Muñoz Ledo, pero conozco a Alfonso desde que andábamos en la lucha de los deudores de la banca en 1993 y no tiene empacho en hacerlo. Por eso me da mucho gusto que haya estado como presidente provisional. Que a mí me tocó también conocerlo en el 2010, allá en la Ciudad de México, precisamente un 1 de octubre de ese 2010, cuando pues estábamos ahí. Él era el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de la Banca y nos estaba ayudando ahí con un problema de la Integradora Estatal de Productores, que ahí andaba yo de metiche. Ah, mira. Sí, pues Alfonso es muy cercano al estado de Chihuahua, él mismo vivió en Juárez un tiempo. Entonces, esta gente necesitamos en Morena. Afortunadamente ya está Citlali Hernández ahí. Yo espero que Porfirio ahora sí gane fuera de toda duda la encuesta y tengamos un presidente como se merece, no solamente Morena, sino el pueblo de México. ¿Cómo podemos votar por los candidatos? ¿Qué tenemos que hacer para votar por ellos? Pues desgraciadamente no podemos nosotros decir vengan y pregúntenme, pero sí podemos difundir por todos los medios. Muñoz Ledo debe ser el presidente de Morena, difundirlo en nuestras redes sociales para que cuando a la gente le llegue la pregunta, la gente diga, pues yo votaría por Muñoz Ledo. De esta manera. Licenciado, un gusto haberlo tenido en esta cabina de radio. Sabemos que el día de hoy pues seguirá teniendo una reunión con simpatizantes, con miembros de Morena. ¿Qué les va a platicar? ¿Qué les va a decir? Pues esto que he estado platicando contigo, es decir, me interesa participar y quiero decirles algo muy claramente, Israel. No ando buscando la candidatura a la gubernatura para ver si le pego a una candidatura a una diputación. No. Si no pega a la gubernatura, ahí muere. Me dedico a ser un simple militante de Morena, a ver en qué puedo ayudar a la 4T desde ahí, pero no ando tirándole al 20 para quedarme en 10. No, esto es con toda claridad, quiero señalarlo. Y no voy a atacar a ninguno de los otros aspirantes a candidatos de Morena. Creo que es muy importante lo que tú decías ahorita, la unidad en el partido. Y si ahorita empezamos a atacarnos entre nosotros, pues vamos a lesionar a Morena y vamos a lesionar la unidad. Eso quiero decirles. Pues enhorabuena, bienvenido Ojinaga. Cuantas veces sea necesario, las puertas de este medio de comunicación estarán abiertas. No, pues muchas gracias a ustedes, Israel, a BM Radio, a Auden, Vicente. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Éxito. Gracias, Hasta luego.